quiero invitarlo a que hagamos otro ejercicio. ¿Quieren hacer un clic con Chile? Pero manténganme a Trump en la pantalla. A ver. ¿Saben lo que hizo Donald Trump en la elección argentina? Le mandó un tuit a Javier Milei y al pueblo argentino diciendo que si no votaban por Milei, las de Kiko y Caco con Estados Unidos no les pasaban los dólares, que se disparara la inflación. Intervino ahí. ¿Qué pasó Ejerció en Brasil, presión. En Brasil todo bien, pues se ganó la elección la coalición de Javier Milei. No, en Brasil, cuando a Bolsonaro lo toman detenido. Ah, ¿Qué no, hace bueno, Trump? sí, pues, por supuesto. Pues. Aranceles. Y ahora la pregunta entonces que uno haría es... ¿Va a ¿podría ser este lo señor mismo con Chile? ¿Intervenir en la segunda vuelta? O sea, hay que estar súper pendiente de los tweets de Donald Trump, entonces. Ya vimos ayer tweets de congresistas republicanos en Estados Unidos. El congresista Carlos Jiménez, por ejemplo, a quien conozco personalmente, lo he entrevistado en muchas oportunidades, felicitando a José Antonio Kast y pidiéndole que libre a Chile del comunismo. Ese es el tenor de los posteos. Pero Donald Trump, a mí no me extrañaría, honestamente, que durante las próximas 4 semanas veamos un posteo dándole su apoyo explícito a José Antonio Kast y por ahí condicionando algo al resultado. ¿Y tú crees que sabes si existe Chile, Donald Trump? No, Oye, sí pero, sabe. pero te voy a decir que más que condicionar algo al resultado, también es derechamente una amenaza al bolsillo de los chilenos si es que no se da ese resultado. Oye, la Podría- prensa Porque americana amenaza con aranceles. ya comparó a José Antonio Kast con Donald Trump. Bueno, si uno lee la prensa internacional en términos generales, los corresponsales que están en Chile y todo, a José Antonio Kast lo ponen en la órbita de Donald Trump. A ver, Donald Trump a nivel internacional es una persona que participa de una conferencia del CPAC, que es la conferencia conservadora a nivel global. José Antonio Kast también participa del CPAC, es decir, pertenecen a la misma órbita, son de la misma familia. Así lo ve el mundo. Mire este titular, aquí está. ¿Cómo es la derecha que representa a José Antonio Kast en Chile y cómo se compara con la de Trump, Milei y Bukele? Y honestamente yo creo que hay varias distinciones. Sí. Varias distinciones. Primera gran distinción. Trump, Milei, Bukele, outsiders. Vienen de afuera de la política. José Antonio Kast es un político profesional. Sí, claro. Ha participado toda su vida. Viene de la UDI, de hecho. Viene de la UDI de los 90. Claro, concejal, diputado, o sea, no es un outsider de la política. No es un outsider. Segundo, ¿ustedes se imaginan a José Antonio Kast cantando la renga arriba de un escenario, haciendo un concierto en el Movistar Arena donde sea él el que cante como Javier Milei? No, y además no. que hay una diferencia sustancial. Javier Milei no es conservador, es un liberal. Exactamente. Desde el punto de vista, por ejemplo, de lo valórico, lo religioso, todo lo que tiene que ver, es como, a mí me da lo mismo, hagan lo que quieran. José Antonio Kast es de una línea conservadora, si bien los une otras cosas, como la libertad económica, qué sé yo, desde el punto de vista, digamos, de la forma de cómo desarrollar los países, desde ese punto de vista, pero en términos valóricos, José Antonio Kast es mucho más conservador que Milei. ¿Ustedes se imaginan a José Antonio Kast habiendo transitado de la centroizquierda a la derecha dura como lo hizo Nayib Bukele? No, claro. Nayib que- Bukele era del FMLN, que es la izquierda de El Salvador. Es que por eso les digo, a veces, y me pongo la chaqueta de la prensa, a veces en la prensa hacemos reducciones muy simplistas, muy simplistas de cómo funcionan las políticas en los países y tendemos, ¿no es cierto?, a alinearlos. Fíjense que yo sí encuentro parecido a José Antonio Kast al presidente de Hungría, a Orbán, porque son ultraconservadores los dos. O sea, los dos creen en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, los dos se han opuesto públicamente a todo tipo de aborto, ¿no es cierto? Los dos se oponen a la ideología de género, los dos defienden el sexo biológico, ¿no es cierto? Y no la identidad de género, o sea, se parecen mucho más. Trump, varias de esas peleas, a veces la ha dado por conveniencia, pero Trump es un súper liberal, si recordemos que, perdón, pero en Nueva York Trump era el rey de la noche, po. O sea, Trump no va a hablar de divorcio. Pasa que muchos conservadores se comportan como liberales, pero después de la boca En para el afuera discurso son Trump es conservadores. empezó a hablar de la familia y del aborto cuando lo empezaron a apoyar los evangélicos.
Pero José Antonio Kast no. Es un católico confeso desde el principio, participante del movimiento de Schoenstatt, ¿no es cierto? O sea, él siempre ha sido muy coherente. Podemos estar o no estar de acuerdo con él. Muy coherente en tener casi una visión confesional de la política. No, bueno, y fíjate que es muy cierto lo que tú dices. La prensa en general es súper reduccionista en decir, por ejemplo, podríamos poner a Giorgia Meloni en esta foto. Y también se parecería, creo, Kast más a Giorgia Meloni que a Donald Trump. O Javier Milei. Javier Milei es un libertario. O sea, cree en la libertad individual a rajatabla, que no se meta ni el gobierno, ni la iglesia, ni en nadie en lo que yo pienso y lo que quiero hacer. Si quiero autopercibirme como un gorila de la selva africana, fantástico por ti. Mientras yo no tenga que pagar eso porque eso no le atañe al Estado. Esa es como la... Entonces, por ejemplo, Donald Trump, lo que hemos visto desde el punto de vista de política económica, es bastante proteccionista. Cualquiera diría, ¿qué hace un gallo de derechas dura poniendo aranceles? Al revés de Milei, que Milei en este minuto quiere bajar todo tipo de aranceles y abrir la economía argentina. ¿Cachai? O sea, es que al final, ¿saben lo único que los une a todos? Que todos son un movimiento contracultural contra la izquierda. Exacto. Eso es. Contra es decir, el wokismo contra y el lo que ellos comunismo. denominan el mundo woke, el globalismo y todo. Es un movimiento contracultural. Correcto. Pero tienen 1.000.000 de matices. Exacto. Miren, José Antonio Kast es como era cualquier político chileno de derecha en los años 90. Correcto. Solo que se ha mantenido ahí. Nunca cambió. ¿Sabes qué, José María? Yo creo que parte de la campaña sí ha dado luces de tomar las mismas señales, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, al momento también de hacer campaña. Porque resulta que coinciden mucho los colores, la puesta en escena. En su cierre de campaña, acuérdate cómo fue una especie de convención. También el tema de la seguridad, porque si Donald Trump además fue víctima de un atentado. Y él se instala detrás de un vidrio blindado. Entonces también entregando esa señal de que él podría estar en riesgo, al igual que el líder de Estados Unidos. Es que saben que ya dijimos un punto en común de todos. Recordemos, estamos hablando de Javier Milei, de Bukele, de Giorgia Meloni, de Donald Trump, y si José Antonio Kast pertenece a ese grupo de liderazgo. Dijimos que el punto en común con todas sus diferencias es que son todos contra la izquierda, pero tienen un punto en común desde la perspectiva de lo que le proponen a la sociedad. Porque es verdad que la izquierda históricamente estaba asociada a cubrir con su manto protector a los sectores obreros, a las clases medias que eran emergentes, que en cualquier momento podían caer en la pobreza. Y de un tiempo a esta parte, quienes tienen la mayor intención de voto en esos grupos ya no es la izquierda, sino que son los grupos de derecha. ¿Por qué? Porque lo que más resiente esa población de menores ingresos es la delincuencia en sus barrios, la amenaza de la migración por la pérdida del trabajo y la amenaza de la conversión del trabajo por la tecnología y la globalización que los puede hacer perder esa utilidad que tenían en el sistema productivo. Y ahí parece que quien ha tenido respuestas más efectivas, no en Chile, en el mundo, las tuvo en Italia, las tuvo, ¿no es cierto?, está a punto de tenerlas, por ejemplo, en Francia, donde sigue siendo la principal alternativa. En Estados Unidos, la derecha está arrasando en los sectores populares. Lo que pasa y eso es que, los une. Pero es el tema que la prioridad de los chilenos hoy día, de manera transversal, es la seguridad. Porque si en algún minuto votábamos por presidentes para tener un mejor crecimiento económico, hoy día es la seguridad. Y la seguridad le importa a todo tipo de clases sociales, personas vulnerables y las que no. Entonces yo creo que se ha apropiado, la derecha siempre ha sido, finalmente, el área de la política que se ha intentado apropiar de los temas de seguridad. Donald Trump, elección, me tocó cubrirla, elección del año 2024, Estados Unidos, Donald Trump. El tema del crimen, le dio contra las estadísticas. Las estadísticas demostraban que el crimen venía bajando, que las grandes ciudades habían recuperado sus índices pre-pandemia, pero le dio. La gente compró, porque la sensación de miedo era mayor a los números reales que había en Estados Unidos. Lo mismo está pasando en Chile. Es que hay un fenómeno, José María, que está marcando la política en todo el hemisferio occidental. Se llama migración, que va acompañado de la seguridad. Tiene que ver, por ejemplo, en Europa, el fenómeno Meloni está a punto de romper el récord de Silvio Berlusconi como la primera ministra
más tiempo en el cargo desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, algo impensado, digamos. Y todo el mundo pensaba que venía Benito Mussolini, digamos, de vuelta con Giorgia Meloni. Pero resulta que Giorgia Meloni ha tenido, por ejemplo, en políticas migratorias, porque recordemos que tiene Sicilia ahí, que está al ladito de Túnez. Entonces, la puerta de entrada en Europa de la inmigración irregular son dos: España y, por supuesto, Italia, porque están más metidos en el Mediterráneo. Por sus islas mediterráneas o y por su cercanía con el continente africano. Entonces, Giorgia Meloni ha tenido un programa de tremendo éxito en el control de la migración. Ni siquiera Matteo Salvini pudo lograr algo así, digamos, en su minuto cuando le tocó, sí, que también fue un primer ministro de derechas. Pero Giorgia Meloni ha tenido mucho éxito y la derecha más dura en Europa ha crecido. Mira Alemania, mira lo que pasa en Francia, incluso en el Reino Unido. Se está desmoronando un montón de las cosas. Bueno, el Brexit te lo dice todo también, que tiene que ver con eso. Porque efectivamente los gobiernos socialdemócratas históricos del continente europeo no fueron capaces de dar respuesta a esto. De hecho, a Angela Merkel la culpan hoy. Nadie podría decir que no ha sido una canciller exitosa en Alemania, la política más exitosa, oye, más que Konrad Adenauer en su minuto. Y resulta que hoy día ha sido sindicada como la gran culpable del problema migratorio que tiene Alemania. Entonces, sobre esos temas, seguridad y migración, las derechas han avanzado en Europa. Ni hablar de Estados Unidos, que fue lo principal que vendió el señor Trump. Y América Latina, y Sudamérica en particular, y Chile, ya más siendo más específico, ha tenido en estos temas, gracias al señor Maduro, un problema importado que no deberíamos haber tenido. Noboa en Ecuador, muy cercano a Trump también. Noboa en Ecuador está aplicando mano dura, está intentando imitarlo de Bukele, le fue mal el domingo, tuvo unas modificaciones constitucionales que no les funcionaron, entre ellos una nueva constitución para robustecer al Ejecutivo. Fuera. Pero sigue siendo un presidente popular, sobre el 50% de popularidad. Javier Milei en Argentina es distinto, no llega por la seguridad, llega porque en realidad la argentinidad al palo, ¿no es cierto? O sea, un país invivible, ¿no es cierto? Seguridad también, ojo, seguridad también, y Bullrich, pero sobre todo economía. Bullrich entiende que después de estabilizar la economía, Bullrich es la ministra de Seguridad de Argentina, que compitió contra Javier Milei, ¿no es cierto, Pri? Bullrich entiende, ya vamos a empezar a estabilizar la economía, pero lo que nos tenemos que mostrar firmes para mantener el apoyo de la gente es seguridad. Y Bullrich la ha dado y la ha dado y la ha dado y la ha dado a seguridad. Es porque y están conscientes de que una vez que se estabilice la economía, se le puede meter el crimen organizado, que ha evitado entrar a Argentina precisamente por esa inestabilidad entre el dólar blue y el dólar tradicional y tanto enredo y la depreciación del peso argentino, que no le conviene al crimen organizado. Y por eso también tiene, claro, es parte de la estrategia. Pero, ¿sabes qué pasa? Que finalmente, cuando nosotros, si pudiésemos hacer algún tipo de comparación, una cosa son las propuestas y otra es con la fuerza con la que voy a desarrollar esas propuestas. Y si la voy a desarrollar a través de, no quiero hablar de persecución, pero sí una mano dura que implique miedo y que desincentive la migración. Porque resulta que acuérdense lo que hacían los agentes del ICE en Estados Unidos, que todavía lo siguen haciendo con estas redadas, que tenían a todo el mundo tiritón. O sea, hasta quienes tenían su visa estable de trabajo. O sea, ni de vacaciones. Claro, no estamos hablando solamente de delincuentes o personas. El turismo, pero considerablemente. Mucho en Estados Unidos. Entonces, porque le puede pasar a cualquiera. Y esa especie de campaña del miedo, por no decir campaña del terror, le ha resultado. Ha hecho bajar el cruce en la frontera irregular en Estados Unidos a mínimos de las últimas 4 décadas. Es decir, el temor a atreverte a ir es tan grande que mejor no voy. Sí. Mejor busco Pero otro es que lugar. por lo mismo, es una cosa lo que se puede hacer en la frontera y segundo, si es que cruzo la frontera, ¿a qué me voy a enfrentar adentro? Porque resulta que ayer, además en una entrevista de José Antonio Cast, que dio a 24 horas en la noche, a él le preguntaron, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de migrantes irregulares que tienen un hijo que tiene nacionalidad chilena? Bueno, que nace aquí. Bueno, tendrán que elegir porque si se tiene que ir del país, él va a tener que elegir, ¿deja a su hijo en el país o se lo lleva? Y si lo deja en el país, como Estado chileno, tendré que hacerme cargo de ese hijo, así como me hago cargo de los hijos de los chilenos, me tendré que hacer cargo de los hijos de extranjeros que son chilenos también. Acabas de tocar uno de los puntos más críticos en la discusión de migraciones en el mundo.
en el mundo, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en muchos lugares, la discusión sobre la separación familiar por deportaciones es el gran tema que se toma la discusión una vez que comienzan las redadas y comienza a ordenarse, ¿no es cierto?, el caos migratorio. En Estados Unidos está ocurriendo, ocurrió con Obama, no solo con un gobierno republicano, ocurrió con Obama, ocurrió con Trump 1, ¿no es cierto?, con la historia de los Dreamers que le sacaban a los papás del país, pero, es decir, es un temazo. ¿Por qué? Porque hay personas que legítimamente dicen, ¿en serio vamos a destruir familias? ¿En serio vamos a quitar o separar a un niño de sus padres? Pero también por el otro lado está este argumento, que desde la perspectiva de los sentidos y de los incentivos humanos tiene lógica. Es decir, pero es que no puede ser un incentivo irte irregularmente a otro país, apenas llegaste a tener un hijo para asegurar tu estadía. Exacto. O sea, sí, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que en esa misma miradas. entrevista ayer José Antonio Kast planteó algo que, bueno, en Estados Unidos es una realidad, que ingresar por nuestra frontera, no entrar por la puerta, ¿no es cierto? No tener el pasaporte timbrado, ¿no? Sino que entrar por los pasos no habilitados, colchanes, que sé yo, todo lo que sabemos. José Antonio Kast quiere que sea delito. claro, en Estados Unidos sí es delito por reiteración, no la primera. Bueno, José Antonio Kast quiere que sea delito. Sí. Y eso implica detención, retención y expulsión. O váyase. Cuando usted quiera se va. Eso es pero se básicamente va. ponerse rojo una pura vez. Y eso, y también para los que ya están acá de forma irregular. En el caso que tenga un hijo, que llegue, tenga la guagua y se le detenga porque está irregular y va a ser expulsado, le diga, señor, váyase con su hijo, pues. Váyase con su hijo. No es que le van a separar la guagua, no sé si me explico, digamos. Y te hago la pregunta Tiene la ahí, opción. a ti y a la PRI. Ustedes, a propósito que ayer pensábamos qué va a pasar y de dónde saca los votos José Antonio Kast. No lo que nosotros creemos, sino que el sentido común. Si aquí a veces uno tiene que mirar la sociedad con sentido común, sobre todo para aquellos que están fachopobreando, ¿no es cierto?, a millones de chilenos, porque he leído de todo estos últimos días en las redes sociales, porque empieza de inmediato el fachopobreo. Pero hablemos del sentido común. ¿Ustedes creen que ese discurso, ordenar la migración y expulsarlo a todos, por populista y popular que suene, no le hace sentido al votante del norte que votó mayoritariamente por Franco Parisi? Y Franco Parisi estaba proponiendo poner minas antipersonales y antitanques en la frontera. O sea, tampoco voy a decir porque, o sea, la idea de la zanja de José Antonio Kast en la última elección pasada es una niñada al lado de poner minas antipersonales. Y la pregunta entonces que debería hacerse el otro bando en esta disputa, la candidata Janet Jara y la izquierda, es ¿qué no hemos desarrollado nosotros como propuestas que le hagan sentido a esas personas? En vez de decir, oye, qué tontas son las personas que votan por el otro.